primo del diciembre de 1934, y Sergei Kirov, primer secretario del Comité Regional de Leningrado del Partido Comunista, se dirige a su despacho en el Palacio Smolny, sede de la dirección bolchevique en Leningrado. En una importante reunión debe pronunciar un discurso interpretando la importante decisión del Comité Central del Partido de abolir el sistema de racionamiento. Josif Vissarionovich Stalin le había encomendado esta tarea el día anterior en Moscú. De camino a la oficina se le cruza un tal Leonid Nikolayev, un miembro del partido y antiguo empleado del Comité Regional de Leningrado. Le pone una pistola en la nuca y dispara. Kirov muere en el acto. Al parecer, Nikolayev era mentalmente inestable y en paro que quería vengarse de Kirov por la pérdida de su trabajo, pero sobre todo por el supuesto hecho de que su mujer fuera supuestamente la amante de Kirov. El líder Stalin se guardó estas razones para sí mismo. Inmediatamente utiliza el asesinato de Kirov con otro propósito: deshacerse de sus rivales del partido. 2 días después de la muerte de Kirov, ordena a la policía secreta que reúna pruebas para demostrar que el asesinato fue el resultado de un complot secreto del partido. Después comienzan las primeras detenciones. Stalin desencadena la Gran Purga, en la que detiene a más de 1,5 millones de supuestos opositores políticos de las filas del Partido Comunista, la intelectualidad, la cultura y el campesinado. Casi 700.000 de ellos acabarán en el corredor de la muerte. Stalin gobernó el imperio comunista durante casi 31 años. Se convirtió en uno de los mayores criminales del siglo XX. Decenas de millones de personas perecieron en los campos de ejecución, los gulags, la guerra civil y la hambruna. Josif Vissarionovich Djugashvili nació en la gran pobreza de la ciudad georgiana de Gori. Su padre, Vissarion, apodado Vieso por su carácter cruel, se ganaba la vida como zapatero, pero la mayor parte de sus ganancias gastaba en bebida. Su madre, Ekaterina, no tenía estudios y mantenía a la familia contratándola para realizar trabajos duros en condiciones de esclavitud. Josif tenía 2 hermanos mayores, pero murieron en la infancia. Solo sobrevivió él, Benjamin, apodado Soso. Su padre pegaba a su madre a diario, el pequeño Soso intentaba defenderla, y una vez incluso apuñaló a su padre con un cuchillo, entonces Soso también le pegó. La madre se aferraba a su fe, se vestía de monja y tenía un ferviente deseo: que Soso se hiciera sacerdote. Ella era analfabeta, solo hablaba georgiano en casa, pero convenció al sacerdote local de Gori para que enseñara a Joseph a hablar y escribir ruso. Así se cumplió la condición básica para ser admitido en la escuela teológica, y Soso se convirtió en estudiante. Inteligencia no le faltaba, estudió con éxito, hasta el punto de pasar al seminario teológico de Tiflis. Allí, paradójicamente, se hizo ateo. Se quejaba del acoso de los sacerdotes y de los métodos jesuitas. Abrazó el movimiento espiritual opuesto, el marxismo. Tras 4 años de estudio, fue expulsado del seminario por suspender los exámenes, pero su educación le bastó para ganarse la vida como profesor. Estudió matemáticas, pero se impuso su fascinación por el marxismo y la revolución. Djugashvili se puso a organizar huelgas de trabajadores en las fábricas de Tiflis. Amenazado con la cárcel, pasó a la clandestinidad. Cambió de identidad. En adelante tenía el apodo de Kova, que era el nombre de un legendario bandido caucásico. Y cuando el Partido Socialdemócrata se dividió en bolcheviques y mencheviques en 1903, se unió a la rama más extrema, los bolcheviques. Se convirtió en un revolucionario profesional. En 1904, organizó una gran huelga de unos 40.000 trabajadores en la planta petrolífera de Bakú. Pronto se fijó en él el jefe de los bolcheviques, Vladimir Ilich Ulyanov, que por entonces ya se hacía llamar Lenin. Destacó a Kova como uno de los líderes de los bolcheviques del Cáucaso. Apreciaba sus convicciones marxistas y, sobre todo, su contribución financiera al partido bolchevique. De hecho, Djugashvili organizó el ataque a los coches del Banco Central en Tiflis, que transportaban dinero en efectivo. El botín alcanzó entonces la astronómica cifra de 6 millones de euros, pero los bolcheviques no lo consideraron un robo. En línea con la ideología del marxismo, lo vieron como una justa expropiación. En 1906, Djugashvili se casó, incluso en una iglesia, con Ekaterina Svanidze. Al cabo de un año nació su hijo Yakov. Al año siguiente, su esposa murió de tifus. Josif estaba desolado, pero no se preocupó por su hijo. Se dedicó a la revolución,
dejó de ser Yugashvili y se convirtió en Stalin, el hombre de acero. Stalin significa acero en ruso. Fue capturado y encarcelado varias veces, exiliado en repetidas ocasiones a Siberia por los tribunales zaristas. Pero la mayoría de las veces escapó de allí. Lo mismo ocurrió en 1917. El derrocamiento del zar y del gobierno provisional en la Gran Revolución Socialista de Octubre, cuando los bolcheviques dirigidos por Lenin tomaron el poder, supuso un gran avance en la carrera de Stalin. Se convirtió en comisario del pueblo para la nacionalidad, un ministro de facto. Durante 3 años más, la guerra civil hizo estragos en Rusia, y cuando los bolcheviques ganaron en 1920 y se formó la Unión Soviética 2 años después, Stalin era uno de los 3 hombres más importantes que dirigían el país. Además de él, le acompañaban sus compañeros de partido Zinoviev y Kamenev. Lenin sufrió un derrame cerebral ese mismo año y se fue retirando poco a poco de la vida política. Pero también estaba León Trotsky, un hombre cercano a Lenin, al que Stalin odiaba y del que se deshizo tan despiadadamente como había hecho con sus socios Zinoviev y Kamenev. El 3 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Comité Central del partido. Esto iba a ser solo la dirección formal del aparato del partido. Lenin seguía siendo el líder del partido y del gobierno. Sin embargo, Stalin no se detuvo ahí y las advertencias de Lenin fueron en vano, y en una carta al 13º Congreso del Partido Comunista Ruso propuso su destitución como secretario general, supuestamente por la rudeza de Stalin, su falta de lealtad y su propensión a abusar del poder. Lenin no vivió para ver el Congreso y, por el contrario, Stalin consolidó aún más su posición. Antes de eso, Stalin formó otra familia. Su segunda esposa, Nadezhda Alliluyeva, le dio un hijo, Vasily, en 1921. Juntos adoptaron a Artyom Sergeyev, hijo de un amigo de Stalin, y a Yakov, hijo de Stalin de su primer matrimonio. En 1926 tuvieron otra hija, Svetlana, la preferida de Stalin. El primer gran acto de construcción del Estado de Stalin fue la colectivización. Rusia siempre había sido un país agrario. La inmensa mayoría de su población vivía de la agricultura. La gente estuvo al servicio de los grandes terratenientes. La servidumbre no se abolió hasta 1861. La gente solo fue libre de disponer de sus tierras durante unas décadas, y llegó Stalin para arrebatarles de nuevo sus tierras. Los campesinos no estaban dispuestos a permitirlo, y empezaron a rebelarse. Stalin lo resolvió a su manera. Primero los llamó con el término peyorativo de kulaks, y la sociedad pasó a verlos como usureros y explotadores. Comenzó la persecución. La policía empezó a perseguir a todo aquel que intentara ocultar suministros de grano. 300.000 personas fueron ejecutadas, otras tantas enviadas al Gulag, y 2 millones de campesinos fueron deportados a Siberia para trabajar la tierra. Todo culminó en la hambruna de principios de los años 30. Stalin ordenó una exacción severa sobre el grano y todo lo que cultivaban los campesinos, que no les quedó nada. Ucrania fue el país más afectado. Allí, 5 millones de personas murieron de hambre entre 1932 y 33. En la Unión Soviética, el número de muertos ascendió a 8 millones. Stalin castigó a los campesinos por su rebelión de esta forma brutal. Toda esta política no era más que un genocidio planificado a sangre fría. Junto con la colectivización, iba la industrialización. Stalin aprobó el sistema quinquenal. Ya durante el primero, la industria rusa debía ponerse a la altura de Occidente. Comenzó en 1928 y dentro de 5 años debían construirse 1.500 fábricas y plantas centradas en la industria pesada. Stalin compró tecnología en Occidente con el dinero obtenido de la venta de grano, metales preciosos y petróleo. Stalin no admitía críticas, o más bien las liquidaba. Era temido por su entorno. No mostró ni un atisbo de emoción al liquidar a sus colegas y amigos más cercanos. Como hemos dicho, la muerte de Sergei Kirov fue el pretexto para desencadenar los acontecimientos conocidos como el Gran Terror o la Gran Purga. Stalin declaró la guerra a su propio pueblo. Les acusó de preparar una serie masiva de asesinatos contra él y miembros del gobierno. Hizo arrestar a sus colaboradores más cercanos, Zinoviev y Kamenev, los trotskistas y los mayores héroes de la revolución. Nadie podía estar seguro de que él no sería la siguiente víctima. La atmósfera de terror paralizó a toda la dirección del país. Stalin jugó con sus víctimas a una serie de juicios monstruosos que pasaron a la historia como los juicios de Moscú. Hubo 3 en total. Los acusados, torturados,
recitaban confesiones dictadas de traición y crímenes absurdos de los que no eran culpables. Casi un centenar de políticos fueron condenados a muerte. Y finalmente los que organizaron las purgas con Stalin. Stalin firmó un decreto que permitía detener y condenar a muerte sin juicio a supuestos enemigos del Estado. Fue suficiente para crear la llamada Troika, formada por el jefe de la policía secreta local, el secretario del comité local del Partido Comunista y el fiscal regional. Cuando la Troika se ponía de acuerdo, no había apelación. La represión se dirigió contra kulaks, antiguos enemigos de la guerra civil, antiguos funcionarios zaristas, líderes eclesiásticos y supuestos espías. La atmósfera de miedo que acompañaba a estos tribunales populares hizo que la gente se denunciara entre sí y que personas acabaran en las cárceles o en el cadalso por las rencillas vecinales más insensatas. Las 700.000 personas ejecutadas entre 1937 y 38 eran en su inmensa mayoría inocentes. El reinado de Stalin se vio entonces eclipsado en cierta medida por el de otro dictador, Adolf Hitler. La victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial da la impresión de que Stalin era el adversario de Hitler, pero lo cierto es lo contrario. Durante los 2 primeros años de la guerra, los dos países trabajaron juntos. El Tratado de No Agresión Mutua, que ha pasado a la historia como Pacto Molotov-Ribbentrop, por los nombres de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, incluía una enmienda secreta, en la que las dos potencias se repartían el territorio de Polonia. Además, Stalin se apoderó de las repúblicas bálticas. Hitler decepcionó cruelmente a Stalin. El 22 de junio de 1941 atacó la Unión Soviética. El ataque iba a ser el inicio de una guerra de exterminio contra la población eslava, con el objetivo de destruir el régimen bolchevique y ganar espacio vital para Alemania. Stalin no perdonaba la traición. Su ejército estaba paralizado por el hecho de que había hecho masacrar a la mayoría de sus oficiales en sus purgas, así que entró en batalla con la táctica de somos muchos. Cientos de miles de reclutas fueron al frente, y las bajas fueron enormes. Poco a poco el Ejército Rojo comenzó a empujar a los alemanes fuera de su territorio, y en mayo de 1945 alcanzaron Berlín. Stalin se convirtió así en el principal vencedor de la guerra, que pudo permitirse crear una red de satélites comunistas controlados por Moscú desde los países que sus soldados habían liberado o conquistado. Checoslovaquia y Alemania Oriental fueron los más occidentales. Después de la guerra, Stalin siguió teniendo las riendas del poder. Algunas cosas no le salieron bien, como el bloqueo de Berlín Occidental o la anexión del recién formado Estado de Israel al bloque soviético, pero su país era ampliamente reconocido como una gran potencia y él era el gobernante indiscutible. A mediados de febrero del 1953, Stalin se dirigió a su casa de campo en Kuntsevo, cerca de Moscú. Lo único cierto es que Stalin pasó la noche del 1 de marzo comiendo y bebiendo hasta altas horas de la madrugada. Cuando al día siguiente no se oyeron ruidos procedentes del dormitorio, los miembros del servicio de seguridad entraron en la habitación. Stalin yacía inconsciente en el suelo. Los médicos no pudieron ayudarle y 4 días después, el 5 de marzo del 53, Stalin murió. La Unión Soviética perdía así a un gobernante que era un ídolo para algunos y uno de los brutos más terribles de la historia para otros. La visión contemporánea, al menos la de Europa Occidental, favorece claramente a este último.